mejore, el otro necesita ser protegido. Todo un mundo de cuidados. Philips. Muchísimas gracias a los ponentes, a los speakers de Daedalus. Creo que también nos llevamos muchos conocimientos nuevos y muchas maneras de interpretar lo que es la salud digital. Enseguida vamos a tener un formato diferente con un panel donde Andrea de la Marque, que es la gerente senior de estrategia comercial e innovación de nuevos negocios para América Latina de Boston Scientific, y Hernán Sánchez, que es el director de servicios y soluciones para la TAM de la misma empresa, van a dirigir este panel llamado Tecnología e Innovación enfocadas en soluciones centradas en el paciente. Vamos a escuchar las biografías de Andrea y de Hernán. Hernán Sánchez es actualmente director de Services and Solutions para Latinoamérica en Boston Scientific. Cuenta con amplia experiencia en el sector salud, específicamente en dispositivos médicos. Sus competencias incluyen planeación y modelos financieros, estrategias de marketing como ATL, BTL y TTL, marketing digital y estrategias de gestión del cambio. Además, posee una sólida experiencia en análisis de negocios o Business Intelligence y un excelente manejo de plataformas de análisis y bases de datos como Tableau, Excel, MySQL y PHP. También se destaca en el diseño e implementación de sistemas CRM, especialmente Salesforce. Andrea de la Marque es gerente senior de la estrategia comercial e innovación de nuevos negocios para América Latina en Boston Scientific, donde lidera el desarrollo e implementación de nuevas soluciones comerciales que van más allá de nuestros dispositivos, ayudando a acelerar soluciones que conectan eficientemente el ecosistema de atención médica. Desde que se unió a Boston Scientific en 2016, ha trabajado en soluciones como Leap Plus, una nueva solución comercial para pacientes, médicos y hospitales, ayudando a más de 500 pacientes a recibir tratamientos en América Latina, así como en nuestra plataforma de servicios y soluciones Beyond Care, que se enfoca en acelerar soluciones a problemas complejos de salud, ayudando a revolucionar la forma en que los pacientes son tratados en LATAM. Fórum Salud Digital le da la bienvenida a Hernán Sánchez y a Andrea de la Marque. Adelante, por favor. La innovación es igual a evolución y el cambio es inevitable. En el cuidado de la salud no es diferente. A medida que la tecnología avanza a una velocidad sin precedentes, muy pronto el ecosistema de la salud comenzará a sufrir transformaciones que revolucionarán la forma de tratar a los pacientes. Y porque sabemos que los cambios que se vienen generarán disrupciones a todos los niveles, en Boston Scientific decidimos ir más allá. Presentamos Beyond Care, una nueva plataforma de servicios y soluciones que complementa nuestro portfolio de productos, revolucionando la manera tradicional de tratar los retos en salud, acelerando las soluciones hacia problemas complejos de atención médica. Al conectar todo el ecosistema de salud, brindaremos continuamente soluciones innovadoras de última generación y generaremos eficiencias que irán más allá de los productos. Todo con un objetivo final: mejorar la calidad de la atención al paciente. Vamos a descubrirlas. ExpertLink. Con ExpertLink conectamos expertos y audiencias con la tecnología más avanzada para estar siempre conectados, rompiendo las barreras de la distancia, no importa dónde estés. Educare. Con Educare, los médicos pueden aprender nuevas soluciones de tratamiento a través de un conjunto complejo de programas educativos y de capacitación con contenido personalizado de fuentes confiables. Leap Plus. Con Leap Plus, los pacientes tienen acceso a lo más importante, su salud, uniendo pacientes con profesionales de la salud
a través de soluciones financieras personalizadas para aumentar el acceso a los mejores tratamientos médicos. Explore la plataforma beyondcarelatam.com para obtener más información sobre cada una de estas soluciones. Contáctenos para más información. El futuro de la atención médica comienza hoy. Estamos listos para ir más allá. Beyond Care, evolución para transformar el futuro de la medicina. Bueno, ¿qué tal me escuchan ahí? ¿Buen sonido? Perfecto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Lo primero que sucede cuando presentamos un video como este y estamos en un foro de salud digital es la pregunta: ¿por qué una compañía como Boston Scientific, globalmente conocida por sus dispositivos médicos, hoy está hablando de acceso, conectividad, educación? ¿Cambiaron su core de negocio o su intención de ser? Un poco para contarles el por qué estamos hoy aquí, es porque nos dimos cuenta que el dispositivo hace parte de la atención de la salud del paciente. Pero existen muchos otros retos que debemos afrontar y sentimos que es parte de nuestra responsabilidad apoyar todas las innovaciones y ser un habilitador dentro de un ecosistema de salud. Y eso nos hace ir y pensar que tenemos que ir más allá del device, que precisamente tenemos que ir, a ver, ¿a dónde voy a apuntar? Ese clicker que está generando acá. Que nosotros tenemos que ir más allá del dispositivo, que tenemos que ir más allá de lo que es la relación que un proveedor de productos debe tener con el ecosistema de salud. Y lo que hacemos en este momento y la intención de hoy, el lanzamiento de Beyond Care, es traer capacidades que nosotros hemos venido desarrollando o capacidades que encontramos dentro de los mismos entornos de innovación de Latinoamérica para desarrollar proyectos en conjuntos que en realidad habiliten la atención al paciente. ¿Y eso cómo lo establecemos? Lo establecemos a través de charlas de valor. Charlas que van orientadas hacia diferentes desafíos que tenemos en nuestro sector salud. Y hoy quiero iniciar con el primer desafío que nosotros tenemos, el acceso. Y quiero invitar a Andrea que nos cuente un poco desde el punto de vista de acceso en nuestros sistemas de salud latinoamericano, qué desafíos y oportunidades podemos llegar a tener. Andrea. Gracias, Hernán. ¿Me escuchan bien, no? Todos. Perfecto. Bueno, el acceso de un paciente dentro de la red de salud sabemos que es marcado por varios desafíos. Desafíos como económicos, gasto de bolsillo, capacidad de pagos, desafíos de acceso como geográficos, atención remotas a pacientes, educativos también y de capacidad del profesional de la salud, entre otros como infraestructura y etcétera. Pero si nosotros enfocamos por el acceso de la limitante financiera, nosotros entendemos que en Latinoamérica el gasto en salud, de acuerdo, no solo en Latinoamérica y el Caribe, de acuerdo a la OECD, el gasto en salud está aproximado a 451 billones de dólares. Y dentro de estos gastos, 30% es específico en gasto de salud. Estamos hablando de un aproximado 135 billones de dólares, es bastante. Dado que México es el segundo país dentro de los países de la OECD con gasto mayor en bolsillo, estamos hablando 45% del gasto en salud está sobre el gasto bolsillo, nosotros vemos una gran oportunidad de encontrar herramientas que pueden acotar la distancia entre el paciente y sus tratamientos, y la vemos como herramientas fundamentales para ayudar a todo el ecosistema de salud. Y abordando el acceso, como mencioné, desde la limitante financiera, quiero presentar acá el doctor Cantellano. Es un cirujano urólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su residencia en urología en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, en donde actualmente ejerce como médico adscrito de la División de Urología. Además es profesor titular de urología empleado
en el mismo instituto y profesor asociado en posgrado en urología en la UNAM. Realizó una estancia en Cleveland Clinic, Ohio, en cirugía laparoscópica y robótica. Cuenta con diferentes publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales especializadas en urología, así como capítulos de libros de urología entre diversos temas. Es especialista en cirugía de próstata, principalmente en tecnologías de mínima invasión como Green Light y en cirugías de litiasis urinaria, además de cirugías oncológica urológica. Nosotros en Boston Scientific, como mencionó Hernán, tenemos varias soluciones y una de ellas, como mencioné, el acceso financiero, se llama LeadPlus, que es una herramienta a donde pacientes tenían acceso a diferentes opciones de pago para acceder a tratamientos médicos y a médicos y hospitales una opción de ofrecer sus servicios bajo una sola plataforma. El doctor Cantellano es un usuario, gente de nuestra herramienta de solución, y me gustaría hacerte una pregunta, ¿cómo podría describir cómo ha mejorado el acceso de sus pacientes a los tratamientos necesarios y cuál ha sido el impacto en la continuidad de la atención y satisfacción de tus pacientes? Gracias, Andrea. Buenos días, creo que sí me escucho bien. Bueno, yo como médico usuario de estas tecnologías, yo trabajo en una institución pública del sector salud y también en una institución privada. Pues tengo los dos mundos en los cuales trabajo, donde tenemos todos los recursos de los pacientes privados para aseguradoras y todo, y se puedan operar con todas las tecnologías accesibles. Y tenemos también a los pacientes que no cuentan con ese tipo de apoyos y que tienen que hacer gastos de bolsillo y accesibilidad para estas tecnologías. Hay que tomar en cuenta que antes pues tú no podías tener ningún acceso a las tecnologías específicas porque tenías que gestionarlas, son caras, tenías requerimientos especiales para que puedas incluirlas a tu institución. Sin embargo, ahora con estos programas como LeadPlus, nos ha facilitado que podamos tener acceso a estas tecnologías, hacer cirugías de alta tecnología, de alta resolución, donde el paciente pasa muy poco tiempo en el hospital de forma ambulatoria. Puedes resolverle el problema rápidamente. Si ustedes lo analizan históricamente, bueno, cuando yo me entrené en urología, había nada más 3 técnicas para operar la próstata y el paciente se aventaba varios días hospitalizado. En la actualidad, con las tecnologías nuevas, muchos pacientes se operan y se egresan del hospital el mismo día, como una cirugía ambulatoria. Puedes meter varios casos en un solo día y los puedes estar monitorizando muy tempranamente, lo que hace, como decían en las pláticas anteriores, más eficiente la práctica clínica, más acceso a los pacientes a tecnologías de mínima invasión eficientes y que puedan resolver su problema. Obviamente esto también conlleva darles un seguimiento, una red de seguimiento al paciente para ver su calidad de vida antes y después del procedimiento, y eso nos permite tener un mejor control de calidad para estas tecnologías. Gracias, doctor. ¿Y qué tan crucial es la disponibilidad de herramientas financieras como LeadPlus para garantizar que los pacientes puedan acceder a servicios de salud de calidad? Bueno, en la realidad actual, estos servicios financieros nos ayudan sobre todo a los pacientes que no tienen algún tipo de seguridad, ya sea social o privada, y que tengan que manejar este tipo de dispositivos en alguna clínica que no tenga algún convenio en particular, lo cual en nuestra población en México es muy alto ese tipo de pacientes. Tenemos un gran número de pacientes que se encuentran en esa situación. Sabemos que en las instituciones públicas a veces se cuentan con cosas, pero el retraso en el tratamiento o en el acceso al tratamiento puede tardar mucho tiempo, y el paciente lo que necesita es que se resuelva tempranamente y pronto este tipo de problemas, y este tipo de herramientas financieras donde el paciente puede pagar a diferentes plazos con accesibilidad y todo, nos permite que puedan ser más incluidos y atendidos de forma oportuna en el lugar donde el paciente lo requiere, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, Hernán, además del desafío que nosotros enfrentamos dentro del ecosistema de la salud, tenemos otras áreas de oportunidad que quisiera que nos pudiera comentar un poco cuáles son los otros desafíos que nosotros dentro de nuestro portafolio Beyond Care, parte de Boston Scientific, nosotros enfrentamos. Claro que sí, Andrea. Y doctor, muchas gracias, porque el mensaje que me llevo aquí es
¿De qué sirve tener los últimos desarrollos tecnológicos? Hoy hablando en desarrollos con inteligencia artificial, si no podemos acercar estos tipos de soluciones a los pacientes. Romper la barrera del acceso en un sistema de salud tan complicado definitivamente es un desafío y es algo que queremos empezar a conversar. Pero adicionalmente a eso, hablamos de atención en áreas remotas. ¿Cómo nosotros podemos atender pacientes que estén en la distancia? Porque la atención debería llegar a todos los puntos de diferentes geografías y espacios. Y vamos a ver si podemos ir al siguiente. Creo que aquí me está mostrando algo diferente. Ya nos van a colocar la presentación. Pero nuestro punto específico es cómo podemos llegar a conectar. Cómo generamos conexiones, cómo acortamos la barrera de la distancia. Es otro desafío que tenemos dentro de nuestros pilares. Y además de conectar, cómo esas conexiones ayudan a mejorar la educación. Entonces, antes de la pandemia, nosotros veníamos haciéndonos estas preguntas. La pandemia fue un acelerador que nos llevó a utilizar tecnologías que venían de la industria de oil and gas, en donde un especialista, o se puede ver a través de los ojos de un especialista, recibir instrucción, hacer cambio de transferencias de información, media, fotos y videos sin utilizar las manos, acercar la realidad virtual para que un estudiante pueda aprender cuáles son los pasos a pasos de una cirugía en un entorno 360 y también acercar la telemedicina con diferentes tipos de partners en donde se pueden tener teleconsultas a través de una pantalla generando esa interacción face to face. Todos estos tipos de herramientas, tenemos aquí a un gran usuario de este tipo de herramienta dentro de la conectividad y dentro de la educación, que queremos establecer un poco la charla con el doctor Mauro Eduardo Ramírez. El doctor Mauro Eduardo Ramírez es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialización en cirugía en el Consejo Mexicano de Cirugía General. Actualmente es médico adscrito en el Instituto Nacional de Cancerología, cuenta con diferentes publicaciones en revistas científicas internacionales especializadas en endoscopía y con diferentes capítulos en libros de la misma materia. Además de todo este currículum, el doctor es innovador y amante de la educación. Yo quiero preguntarle, doctor, con respecto a estas tecnologías que habilitan, primero, cuénteme su experiencia, ¿qué fue lo que utilizó? Cuénteme cómo fue traer la tecnología hacia la educación. El tema de la educación es un tema que ha tenido grandes avances de manera histórica. En la actualidad dependemos mucho de las imágenes, del video, y como tú bien lo dijiste, la pandemia fue un detonante de herramientas que utilizábamos antes de la pandemia, pero a raíz de la restricción física que generó todo esto y la geográfica para la educación médica, se vinieron a exponer una gran cantidad de recursos. Yo en particular he tenido forma de explorar la comunicación a través de ExpertLink con InTouch, que es una cámara robótica con lentes especiales que te permite estar haciendo actividades médicas sin necesidad de usar las manos, dirigidas por voz y comunicados a distancia. La gran ventaja de la tecnología apoyada con el video y el sonido es que se rompieron las barreras geográficas, pero no solo del quirófano o de la unidad clínica o la endoscópica, sino las geográficas del mundo. Entonces nos podemos comunicar en tiempo real con un delay de 1, 2, 3 segundos con otra parte del mundo. Entonces el avance de esta tecnología ha permitido que la educación médica sea más fluida, que lo que antes considerábamos normal era voy a mis 2 o 3 congresos al año, espero a ver las actualizaciones de los profesores, puedo platicar en algunos casos con ellos y el resto de las educaciones depende de lo que publiquen, voy a
aprender dependiendo de los artículos médicos. Y con el uso de la tecnología reciente podemos tener un contacto prácticamente en tiempo real. Entonces, incluso nosotros trabajamos en hospitales de un perfil alto, del tipo de padecimientos que son complejos. Entonces, muchas veces no todo viene en el libro o en las revistas como tiene que ser. A veces necesitas la asesoría de alguien que tenga un poquito más de experiencia en determinada situación que tú. Y este tipo de tecnología ha permitido que este avance en educación médica sea más fluido y más eficiente. Eso traduce que el resultado en el paciente sea más efectivo, sea menos costoso, las complicaciones son menores, evitamos reintervenciones para disminuir que el paciente venga uno, otro, a diferentes eventos, cuando lo podemos resolver en uno solo. Es decir, el tema de la educación va ligado al beneficio directo con el paciente. Ese es el tipo de beneficios que yo he encontrado. Hay un tema todavía que hay que trabajar, que es la disponibilidad. Es decir, son tecnologías muy recientes, necesitamos que se generalicen. Que no solo estén en hospitales escuela o en hospitales de grandes concentraciones. Muchas de las necesidades están en el resto del país, donde no puede ir el especialista de alto perfil a determinada circunstancia o localidad, y este tipo de soluciones nos permiten dar respuesta a estas necesidades, por ejemplo. Excelente intervención, y quisiera aquí el equipo técnico que tal vez me ayudara a volver a proyectar la presentación justo con este slide de cierre, que es la invitación y la aclaración de por qué hoy estamos acá. Y es que el papel que juega la industria médica en la transformación digital, según lo que comentan acá los doctores, es vital, porque en muchos hospitales, y ustedes dentro de los diferentes roles se llegan a preguntar, ¿cómo rompo las barreras? Trayendo financiamiento, educación, tecnología. Y la invitación en este espacio, que no quisimos hacer un panel que fuera venir a presentar lo que hay, sino una invitación a las charlas de valor. Esa es la estructura que estamos trabajando hoy en Boston Scientific bajo la estructura Vision Care. Hablemos cómo podemos vencer las barreras de acceso financiera, cómo podemos conectar, cómo podemos utilizar telemedicina, cómo podemos utilizar las nuevas herramientas para atender mejores a los pacientes, pero también para mejorar la educación médica, cómo podemos mejorar nuestra gestión de inventarios o salas de cirugía, cómo podemos establecer plataformas de compra que sean más eficientes. Y por último, con toda la inteligencia artificial que va relacionada hacia el tratamiento del paciente, pero también hacia la optimización de procesos, ¿cómo podríamos, por ejemplo, mejorar la organización en una sala de cirugía por medio de la inteligencia artificial? Hoy, el segmento de Vision Care dentro del área de salud en México está listo para tener esas conversaciones, y tenemos capacidades internas y aliados externos en los cuales nos lanzamos en pequeños proyectos para buscar eso, la transformación digital. Hoy en la primera charla, cuando escuchaba preguntas, ¿cómo es que se establece eso? Las soluciones no vienen listas, ni las soluciones hoy están ya preparadas en un provider simplemente para conectarlas y que ya funcione. Eso es un trabajo conjunto, un trabajo co-creación. Y esa es la invitación para cuando estemos dentro de estos espacios y dentro de estos foros, pensemos qué necesidades hay y qué capacidades hay. En los últimos 30 segundos y bajo este mensaje, Andrea y doctores, ustedes han sido de los primeros en que empiezan a probar estas soluciones, que si bien son las que tenemos activas hoy, no son las que vamos a tener en 2 o 3 años porque las vamos a desarrollar en conjunto. En 10 segundos, ¿cómo motivarían a esta audiencia que hoy está pensando en transformarse digitalmente a lanzarse y a utilizarlas, a dejar el miedo de innovar, a lanzarse y a tener acceso a lo desconocido, y sobre todo porque han visto la posibilidad de encontrar valor cuando se lanzan a lo desconocido? La primera vez que uno va a ofrecer un servicio a un paciente diferente, tiene miedo de cómo lo va a abordar. La primera vez que uno se va a acercar a la tecnología y va a hacer una operación con un sistema en la cabeza que dice que se va a transmitir a cualquier parte del mundo, genera miedo. Pero al otro lado del miedo hay una recompensa, ¿no? Entonces, yo quisiera cerrar este espacio motivando por parte de ustedes un pequeño mensaje para lanzarse a ese desconocimiento. Doctor.
yo creo que la educación digital es muy importante, cambiar el chip de lo viejo a lo nuevo. El micrófono. Perdóneme, discúlpeme. Es cambiar el chip de lo viejo a lo nuevo, innovar, sentirse con la capacidad de que se pueden hacer diferentes las cosas y no quedarse quieto. Cuando uno se queda quieto ya no hay espacio para la innovación, ¿no? Esa es la parte importante y creo que todo el mundo debe seguir innovando y progresando para el beneficio de nuestros pacientes. Excelente. La invitación es compañías como nosotros, Boston Scientific, estamos pensando, no solo pensando, actuando fuera de la caja con respecto a la innovación y todos los retos que el sistema de salud enfrenta. Pedimos la abertura para que hagamos la cercanía de entender cuáles son las otras dificultades en el entorno de salud que ustedes viven, para ver cómo colaboramos, cómo co-creamos soluciones, porque somos todos parte del mismo ecosistema. Tal cual como mencionó uno de nuestros palestrantes, somos en algún momento todos pacientes. Así que si podemos trabajar juntos, yo creo que eso es un gran valor para encontrar cuáles son las soluciones y tratar de enfrentar estos desafíos que enfrentamos hoy mundialmente en el ecosistema de la salud. El mensaje con el que yo quisiera que se fueran es que se suban al carrito, que se suban al trenecito donde todos formamos partes del mismo círculo. Es un carrusel donde somos interdependientes. El estar comunicados genera confianza. Ahora podemos documentar actividades, situaciones, proyectos, evoluciones, y eso es seguro para los negocios, es seguro para los pacientes, es seguro para el desarrollo de cada eslabón que conformamos esta cadena de servicios de salud. Entonces hay que confiar y subirnos a este trenecito de desarrollo. Excelente. Bueno, a todos muchas gracias y de nuevo cerrando la invitación, llevemos los problemas, las capacidades y juntos realmente hagamos esa transformación digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el panel, un modelo diferente, pero muy bien llevado. Gracias por todo lo que se llevan nuestros asistentes con sus participaciones. Adelante. Sí, claro. Arriba.
Bien, continuamos con esta primera fase del Fórum Salud Digital Ciudad de México 2025. Antes de presentar a nuestro siguiente speaker, terminamos con la plática de Merit y luego pasamos a un coffee break. Ahorita les platicamos a qué horas vamos a regresar porque tenemos un poquito de retraso en el tiempo y queremos ganar un poquito más. También les quiero platicar que ustedes vieron que está programada una plática de Susie Roy de SNOMED Internacional. Ella se quedó varada en Dallas y luego se quedó varada en Houston, entonces va a llegar bien tarde. Si gustan acompañarnos, a lo mejor sería la última plática de este día, la de Susie. De cualquier manera, estamos programando un desayuno mañana para los que quieran preguntarle, saber de primera mano qué es esto de SNOMED y qué rollo con los estándares de interoperabilidad, etcétera. Vamos a estar programando ese desayuno. Y bueno, sin más preámbulos, con la plática La inteligencia artificial generativa en la clínica, evaluando el presente y preparándose para el futuro, vamos a tener el gusto de recibir a Merit Gómez. Ella es gerente de desarrollo de cuentas del Sevier. Veamos su biografía. La doctora Merit Gómez inició su trayectoria clínica como paramédico a los 17 años en la ciudad de Puebla. Estudió la carrera de médico cirujano y partero en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Posteriormente realizó la especialidad en medicina interna en el Hospital Ángeles Lomas, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desarrollado como clínica y docente en las áreas de medicina general y medicina interna. Actualmente se desarrolla como gerente de desarrollo de cuentas en el Sevier, en el área de Clinical Solutions División Latinoamérica, donde trabaja con las plataformas digitales clínicas de referencia, como Clinical Key, Clinical Pharmacology y StatDX, entre otras. Su trabajo consiste en capacitar al personal clínico en el uso de las tecnologías clínicas, analizar las tendencias de uso y mejorar la adherencia a las soluciones digitales. Fórum Salud Digital le da la bienvenida a Merit Gómez. Sí, vimos, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a ser ponente en esta charla. Y bueno, como les acaban de mencionar, la empresa donde yo me desarrollo es el Sevier, que es reconocida a nivel global por ser esta generadora de contenidos clínicos. Usualmente nos asocian con los libros, con las revistas. Sin embargo, ya desde hace algunos años es que digamos nuestra atención a las soluciones digitales de referencia, que es de lo que les voy a hablar el día de hoy, específicamente de cómo entra la inteligencia artificial generativa en estos materiales de referencia, exactamente cómo se encuentra ahorita el estatus de la opinión de los clínicos y hacia dónde perfila el futuro. Entonces, antes de iniciar de lleno con la parte clínica, es muy importante que establezcamos específicamente de qué tipo de inteligencia artificial vamos a hablar el día de hoy. No vamos a hablar de todas, como es un grupo muy grande. Yo, como acaban de escuchar, yo soy clínico, entonces la metáfora que les doy es, hablar de inteligencia artificial es como decir cáncer. Estamos hablando de un grupo muy grande de tecnologías que tienen diferentes objetivos. Entonces, el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en la generativa. Luego vamos a hablar un poco sobre cuál es esta percepción que tienen los clínicos de las tecnologías relacionadas a inteligencia artificial y hacia dónde perfila el futuro. Y bueno, vamos a comenzar con las definiciones específicamente. Como les acabo de decir, hay diferentes variedades de inteligencia artificial. Sin embargo, la que vamos a hablar el día de hoy probablemente esté asociada y se ha vuelto muy popular en estos últimos 2 años por la salida de estos chatbots o estos Large Language Models que se han vuelto públicos y que han ayudado o que se han vuelto también muy populares en las universidades para generar contenidos. Entonces, específicamente, ¿a qué nos referimos con inteligencia artificial generativa? Estamos hablando de este tipo de tecnología que se va a enfocar en generar contenido nuevo a partir de modelos de aprendizaje profundo y que está entrenado en un conjunto grande de datos. Ahora, ¿esto en qué se va a ir aplicando? Este concepto, si bien, como les acabo de decir,
cobra mucha importancia a partir del 2022, la verdad es que la inteligencia artificial generativa se usaba desde ya hace muchos años específicamente en el área de la estadística. Sin embargo, es con el auge del aprendizaje profundo que empiezan a salir estos Large Language Models o modelos de lenguaje grande y que nos ayudan a tener este tipo de motores que nos ayudan a diferentes actividades. Entonces, ahora la podemos ver, por ejemplo, como fondo para estos generadores de escritura, o sea, muy conocido estos artículos de pues cómo saber si tus estudiantes están utilizando ChatGPT para hacer sus tareas. También hemos visto esta boga de generar imágenes, generar video, generar también código, y un área importante que también puede ser relacionada a la investigación es que también nos pueden al aumento de datos. Específicamente en el área de salud, la podemos utilizar cuando estamos hablando de información sensible, como por ejemplo los datos de un paciente. Entonces se puede utilizar la inteligencia artificial generativa para generar datos artificiales. Ahora, estos son usos generales, no estamos hablando todavía de qué lo podemos utilizar en la clínica. ¿Qué podemos hacer específicamente en la clínica con la inteligencia artificial? Ahora, el objetivo principal a la cual va dirigida es hacer más rápidos y más efectivos diferentes procesos. Vamos a ver que tenemos un área que va a estar enfocada en mejorar el análisis y la interpretación de las imágenes. Por ejemplo, mejorar la comunicación de los pacientes al ayudarnos a generar ya estos formatos donde el médico ya no tiene que imaginarse la información de cero, sino que ya tiene un borrador preestablecido. Sin embargo, el área que vamos a cubrir el día de hoy es precisamente esta. ¿Cómo va a entrar la inteligencia artificial generativa en el soporte a la toma de decisiones? Ahora, ya hablamos exactamente de qué nos vamos a enfocar, en qué tipo de inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál es el panorama actual, cuáles son las percepciones de los clínicos alrededor de la inteligencia artificial y las tecnologías en general en salud. Y para esto les presento esta imagen donde les muestro algunas de las características de nuestro contexto moderno que son diferentes a lo que se ha enfrentado el clínico en el pasado. Por ejemplo, y probablemente la más importante, esta que les pongo de 73 días para duplicar el conocimiento médico. Estamos viviendo en una era donde la producción del contenido científico es sumamente rápido y ninguna persona humanamente tiene la capacidad de poder revisar todos estos contenidos y sacar lo importante. También estamos viendo este empoderamiento del paciente, que si bien es muy positivo, también hace y le da la responsabilidad al médico de estar aún mejor preparado. Y lo estamos también combinando con otros factores que no son tan positivos. Por ejemplo, en cada vez hay más áreas de escasez de personal de salud, cada vez es mucho más notable este concepto del burnout. Y sin embargo, las necesidades del clínico siempre son las mismas. ¿A qué me refiero? Siempre estamos buscando brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Y esto lo vamos a hacer en un contexto diferente, porque a veces necesitamos respuestas rápidas cuando estamos en el contexto clínico, pero también necesitamos contenidos profundos para mantenernos actualizados. Ahora, ¿qué es lo que piensan? ¿Cómo es que se ha desarrollado este conocimiento o cómo es que se consume el conocimiento en el área clínica? Elsevier empezó en el 2018 a indagar un poco más acerca de este asunto y tocando en estos diferentes reportes que llevan el nombre de Clinician of the Future, diferentes aspectos, las opiniones y las percepciones del personal de salud a través del mundo. Entonces, el primer reporte, que salió en 2018, fue una muestra en lo que cabe pequeña, y el método para obtener la información es a través de encuesta. Este primer estudio estuvo enfocado en entender cómo es que consumen la información digital online los clínicos. Y encontramos un dato muy interesante y un poco preocupante. El 48% de las búsquedas en la clínica empezaban en Google. ¿Por qué esto puede ser bueno y malo? Pues porque Google sabemos que tiene mucha información, pero al final de cuentas no podemos asegurar que todo lo que aparece va a ser algo confiable, que sea basado en evidencia y que no es material obsoleto. Entonces, esto por eso un dato preocupante. La otra cosa que nos dimos cuenta es que el 50% de las búsquedas se realizaban en el ámbito clínico. ¿Qué quiere decir esto? No es cuando el médico está en su casa estudiando o cuando está
solo en un momento consultando evidencia, sino que sucede en estos momentos donde está brindando atención al paciente. Y que les comentaba, las características del contenido deben ser diferentes porque no tenemos mucho tiempo para encontrar las respuestas. Ahora, el estudio que siguió en 2022, como pueden ver, tuvo una población más grande y tuvo diferentes objetivos. Sin embargo, no voy a tocar todos, nada más quiero entrar en esta parte de la inmersión tecnológica. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Que el 70% de los médicos tenían una percepción positiva acerca de las tecnologías que estaban entrando en ese momento en el mercado. Y que ellos pensaban, el 56% pensaba que en los próximos 10 años la inteligencia artificial se iba a volver una parte de estos productos de referencia. Voy a pasar a la siguiente. Y los reportes han continuado y como pueden ver, en este momento toma una relevancia muy importante la inteligencia artificial. Entonces, el del 2023 estuvo precisamente enfocado mucho más en tecnologías, específicamente se le hicieron preguntas relacionadas a la inteligencia artificial y también les traigo un pequeño adelanto de la continuación que va a salir este año. Entonces, en esta parte, una cosa importante es que para el 2023, pocos clínicos confirmaban o asumían que utilizaban algún tipo de inteligencia artificial para tomar decisiones clínicas. Sin embargo, el 50% lo consideraban ya deseable para los próximos 2 o 3 años. Y lo que encontramos también es una dicotomía en cuanto a la percepción de la telesalud y de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el 50% estaban de acuerdo en que se tenían que incorporar, pero vean que hay un porcentaje nada pequeño, 30%, que no estaban de acuerdo con la incorporación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el transcurso de este año y la actualización que tenemos para 2024? Pues vemos que ese poquito de personas que ya usaban inteligencia artificial para tomar decisiones va creciendo. Ahora ya es un 20% y ¿qué es importante también? Parecemos tener ya algunos datos de en qué específicamente les está siendo útil la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Entonces, han detectado que podría ser importante para identificar tratamientos como material educativo y para diagnosticar correctamente. Ahora, en base a esto, es importante que recordemos ese número del 30% de los clínicos que todavía tienen sus reservas alrededor de la inteligencia artificial y preguntarnos por qué específicamente. Entonces, ahorita con el auge de la inteligencia artificial generativa, han salido algunas preocupaciones que para el área clínica son especialmente relevantes. Y vamos a discutirlas porque es importante entenderlas para poder también retroalimentar cómo es que podrían ser estas tecnologías confiables para ese grupo de médicos que inicialmente no se sentían tan cómodos con ellas. Entonces, el primero es el efecto de la caja negra o de la black box. A esto que nos referimos en el contexto de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial a veces llega a decisiones o a resultados que no son completamente comprensibles para los humanos. Por ejemplo, si tenemos estas herramientas que hacen traducciones entre un idioma y otro, a veces pasa que la herramienta aprende a traducir de un idioma al que no estaba programado. Entonces, cuando no tenemos una comprensión precisa de cómo pasó eso, es que entra en esta parte del efecto de la caja negra. Las alucinaciones. Y aquí es cuando, en base a estos modelos de lenguaje grandes, empiezan a generar contenido que es ficticio y que no está basado en datos o evidencia real. Y aquí tenemos un ejemplo muy real, en realidad, de diferentes editoriales que han estado trabajando en esto. Por ejemplo, en Wolters Kluwer, el CMO, que es el director médico que estaba probando la inteligencia artificial de esa compañía, le hizo una pregunta a la inteligencia artificial y la inteligencia citó un artículo de su área de especialidad. Y él se quedó, yo no conozco ese artículo. Lo buscó a la revista y se dio cuenta que no existía. Y le preguntó a la inteligencia artificial, ¿te lo inventaste? Y la inteligencia artificial le contestó que sí. Entonces, ¿esto qué significa? Para especialmente el contexto donde tenemos una vida en nuestras manos, no podemos jugarnos con esta información es real o no. Por eso es una de las preocupaciones más grandes relacionadas
a la inteligencia artificial generativa. Y la última, el sesgo del contenido de entrenamiento. Los modelos de lenguaje grande que existen en la actualidad, como ChatGPT, como Claude, como todos estos, están entrenados en datos públicos. ¿Esto qué quiere decir? Ellos bien pueden utilizar una referencia que viene, por ejemplo, de Wikipedia, o pueden utilizar algo que está publicado allá afuera, pero que no necesariamente es lo más confiable y que no es basado en evidencia. Entonces, en el contexto clínico, esto es especialmente importante también. Ahora, ya les presenté las preocupaciones, qué es lo que piensan los clínicos. Ahora vamos a entrar un poco en el futuro. Y para esto les voy a presentar primero 3 predicciones que estoy haciendo basado en cómo se ha ido evolucionando los datos que tenemos alrededor de inteligencia artificial y algunas recomendaciones para los clínicos en este tema. Y vamos a empezar con la predicción 1. La predicción 1 es que estamos viendo una tecnología disruptiva. Y creo que todos lo estamos viendo en nuestras diferentes áreas. Entonces, nada va a volver a ser igual a antes, sobre todo la generación de contenidos. ¿Cómo lo sé? Miren, desde el 2022 que se lanzó ChatGPT, que fue el primer este modelo de lenguaje grande, ya se han lanzado al menos otros 5 públicos e innumerables privados. Y para febrero del 2023 ya ChatGPT tenía más de 100 millones de usuarios. Entonces, ¿qué les quiero decir? Esto llegó para quedarse. Predicción número 2. El uso de estas herramientas de inteligencia artificial generativa se va a volver el estándar en la clínica. ¿Y por qué se los digo? Se va a volver un requisito para la toma de decisiones y no solo para eso, para asegurar la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque ahorita estuvimos viendo todas las desventajas que tienen los modelos públicos, pero ¿qué les quiero decir? Todas las casas editoriales grandes, Elsevier, Wolters Kluwer, Ovid, la que quieran, ya están produciendo contenidos específicamente de lenguaje de Large Language Models con inteligencia artificial, pero basado solo en contenido clínico. En específico, en Elsevier se desarrolló Clinical Key AI. Ahora, Clinical Key AI aborda muchas de estas preocupaciones que yo les acabo de mencionar que tiene el personal de salud alrededor de la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo? Y aquí les vuelvo a poner esas preocupaciones. Entonces, el efecto de la caja negra, esto de que no sabemos cómo le hizo para llegar a cierta conclusión. Con Clinical Key AI lo que vamos a ver es que va a haber transparencia en la comprensión de la pregunta, en la localización de los contenidos y dónde se encuentra la información. Entonces, esto de que puede pasar de que se lo inventó y yo no puedo ir a revisar esa referencia, no puede suceder. Las alucinaciones, y aquí perdónenme porque se nos fue una H. Ahora, a través del lenguaje de modelo grande, también se puede administrar este término que es la arquitectura del Retrieval Augmented Generation. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que en vez de que se alimente de información pública, se alimente de una serie de contenidos preestablecidos y privados, que en este caso son de nuestro material de referencia que se llama Clinical Key, la base de datos. Ahora, esto es importante porque el contenido de Clinical Key de por sí tiene su propio proceso para actualización y que es basado en evidencia. Y aquí les traigo un pantallazo de cómo es que se ve eso ya todo en conjunto. Esta es la página principal de Clinical Key, inteligencia artificial. Yo le hice una pregunta. Quiero que noten que la pregunta es bastante específica. No estoy hablando en general de un grupo de pacientes. Estoy hablando de un paciente y un contexto muy específico, sin dar datos personales. Y lo primero que hace la plataforma es validar que entendió la pregunta. Y aquí yo le hice una pequeña trampa porque le puse una abreviación y vean que entendió la abreviación y me confirmó que la había entendido. Cosa número 2, respuestas generadas que tienen referencias. Si ustedes prueban cualquier modelo público de lenguaje grande y le preguntan, dame las referencias, no les va a dar una lista de referencias. Lo que va a hacer es decirles, yo me alimento de estos datos, tienen este corte, etcétera, pero nunca les va a generar esta lista. Y la cosa importante también, la posibilidad de ir a revisar esas referencias. Entonces, tú puedes profundizar el grado que tú quieras esta información. Si quieres ir a verificar que esto es cierto, lo puedes hacer a través de un clic. Y bueno, ¿cuál es la predicción 3?
Esta probablemente es la que es a más largo plazo. ¿Por qué? Porque ahorita todavía seguimos en esta fase muy temprana de la adopción digital de las tecnologías de inteligencia artificial. Sin embargo, cuando esto ya se vuelva la norma, creemos que también va a poder ayudar a resolver algunos de estos problemas que les mencioné relacionados al personal de salud. Uno, la velocidad de la información y cómo se publica. Al tener esta oportunidad de tener síntesis de toda esa información, nos reduce muchos tiempos, nos reduce mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y también esto potencialmente podrá disminuir el burnout. Y esto se los puedo decir de primera mano. Ustedes acaban de escuchar, yo soy internista, sin embargo, una de las razones por las que dejé de trabajar es precisamente por eso. Entonces, si tuviéramos tecnologías como estas, probablemente sería una cantidad y un porcentaje mucho más pequeño de burnout. Y bueno, ya les dije las predicciones, nada más me gustaría terminar con cuáles son las recomendaciones entonces para los clínicos. Yo sé que ahorita tenemos una audiencia muy variada, no solamente de clínicos, sin embargo, ustedes también son los portavoces de este mensaje, porque ustedes al tener un conocimiento mayor de informática son los que podemos ser la guía para los clínicos acerca de este tema. Entonces, ¿cuál es el número 1? Eliminemos la black box de la ignorancia. Y aquí no me refiero a la black box que le acabo de decir, sino que nosotros, como clínicos, no tenemos ninguna capacitación de informática ni digital. Y esto se convierte, el tema de la inteligencia artificial, en esta caja negra que no entendemos y que no sabemos cómo funciona. Pero eso tiene una solución bien fácil, y es informarse. Aquí yo les pongo una serie de diferentes recursos que recomiendo para los clínicos para tener ese primer acercamiento con la inteligencia artificial en el área de salud. Uno es un libro, si no les gustan los libros, hay video, si quieren algo más cortito, un artículo y también sugerencias de curso. La número 2, usa la herramienta correcta para el trabajo. Cada uno de estos modelos de inteligencia artificial tienen un objetivo diferente, pueden hacer trabajos diferentes y sirven para cosas diferentes. Sin embargo, es importante que antes de que los empecemos a utilizar, sepamos esas características. ¿Cuáles son sus datos de entrenamiento? ¿Son públicos? ¿Son privados? ¿De dónde viene? ¿Hasta dónde es su corte de datos de entrenamientos? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cómo se realizan las actualizaciones? ¿Y cuáles son los casos de uso? ¿Cómo se obtiene esa información? Bastante sencillo. Los motores, si ustedes les hacen estas preguntas, les deben dar una respuesta transparente. O, en todo caso, si todos nos vamos a checar la sección de la configuración de los motores, como en el caso de Clinical Key AI, vamos a obtener esta información. Recomendación 3, aprende a promptear los motores antes de utilizarlos ya en el contexto clínico. ¿A qué me refiero con promptear? Esto de introducir una búsqueda o una solicitud a los motores de inteligencia artificial parece sencillo, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque puede haber variación de la respuesta entre un motor y otro. Entonces, es importante que lo probemos varias veces y veamos las limitaciones ya en experiencia propia con cada uno de ellos antes de ya utilizarlos en el contexto clínico. Y la última, la inteligencia artificial generativa es un gran apoyo, pero esto no va a reemplazar el juicio clínico. Esta parte de estudiar y tomar la decisión, no estamos en ese punto de que la inteligencia artificial la va a realizar. Esto es simplemente un apoyo para que sea más sencillo. Y bueno, con eso termino la presentación. Espero que haya sido de su agrado y les comparto mis datos de contacto. Quedo abierto si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Como que vamos sacando otra vez todos los problemas, issues que traemos por ahí, ¿verdad? En el desarrollo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Gracias por la información, súper a detalle y súper concisa. La verdad es que poca gente puede explicar este tema como lo hiciste tú. Dentro de lo que hablabas de la adopción, hoy ¿cómo ves la adopción en el entorno médico y qué crees que nos haga falta en México, ¿no? He tenido la oportunidad de estar conviviendo con hospitales en Europa, específicamente en España, y ellos ya lo utilizan mucho más, ¿no? Como dices, lo utilizan incluso en casos clínicos que están viendo en el momento, pero en México lo que hemos visto es que tenemos una mentalidad totalmente diferente y a veces hablamos de educar al doctor. El problema de educar a adultos es que es todo un reto. Claro.
¿Cómo ves tú esta adopción y a través de qué mecanismos se cree que se van a vivir en México, ¿no? Digo, se cree porque nadie tiene la verdad aún. Claro, sí, entiendo perfecto. En realidad, en Latinoamérica como tal considero, y al haberlo vivido, que vivimos una situación muy diferente a la que se vive en la clínica en los países europeos o en Estados Unidos. Y creo que la cosa más importante es primero hacer esta parte de diagnóstico. ¿Por qué es diferente a cómo está haciendo la adopción? ¿Hay alguna razón en concreto? ¿Es ignorancia? ¿Es porque no tenemos el recurso correcto? Entonces por eso no preferimos no utilizarlo. ¿No hay capacitación alrededor de esos recursos? Entonces primero haría esa parte de diagnóstico. ¿Por qué no se están utilizando todo? Y luego también es muy importante entender cuáles son los recursos al que tiene acceso el personal de salud, porque en México es muy variado. Hay hospitales donde tenemos la punta de la tecnología, tenemos todo a nuestro alcance. Sin embargo, déjenme decirles que hay hospitales todavía en la Ciudad de México que manejan máquinas de escribir para hacer las notas de evolución. Entonces, es difícil pedirlos a ellos que hagan este tipo de utilización de los recursos si todavía no tenemos la base que es un expediente electrónico y esto, o acceso a internet, tan sencillo como eso. Entonces creo que todo parte del diagnóstico y en base a eso hacer fases ya de implementación. Esto también tiene que ser un objetivo importante, no solamente a nivel de las instituciones privadas, sino también públicas, de si queremos dar un mejor desenlace y una mejor atención, tenemos que proveer equitativamente estos recursos a todo el personal de salud. Eso es lo que yo diría primero. Muchas gracias, Merit. Terminamos ya las preguntas por obvio de tiempo, una disculpa, y despedimos a la doctora Merit con esa plática tan interesante. Ya no me voy a subir allá, desde aquí les digo, tenemos un momento para un coffee break, aprovechenlo para hacer networking, conozcan gente, hagan alianzas. Y también en obvio de tiempo les pido que estemos aquí en la sala más tardar a las 12:05 para continuar con mejor tiempo. Muchas gracias por seguir en el Fórum Salud Digital hasta este momento y los esperamos en un rato.
qué tan elevado.